¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast. Hace mucho tiempo no hacía un capítulo y voy a retomar este, este formato porque la verdad me interesa y me encanta explorar con mayor detenimiento ciertas ideas y ciertos cuestionamientos. Antes de empezar con el capítulo, te quería agradecer por escuchar este episodio y sobre todo por tu constante apoyo en las diferentes redes sociales, por compartir, por comentar, por el me gusta. La verdad eso me llena muchísimo y me alegra bastante que te interese el contenido y que te guste. Hace una semana hice una pregunta en Instagram donde le preguntaba a las personas cuál era el tema que les interesaba y más de una persona respondió sobre el positivismo u optimismo tóxico. Puedes hacer lo que quieras, solo está en tu esfuerzo alcanzar ese objetivo. Si crees, lo creas. Hay más de una de esas frases que escuchamos hoy en día y vamos a cuestionar muchas de esas ideas porque creo que estamos llevando el optimismo y el positivismo a umbrales donde dejan de ser funcionales. Bueno, empecemos definiendo qué es optimismo, ¿no? Optimismo es la actitud o tendencia de ver y juzgar las cosas en su aspecto positivo o más favorable. Esta tendencia o esta actitud tiene una utilidad. Primero, nos facilita el tomar y ejecutar decisiones ya que confiamos en el resultado y de alguna forma aseguramos que va a ser favorable. Y segundo, relaja nuestro organismo segregando ciertas endorfinas para que nosotros de alguna forma no estemos en modo alerta todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo se vuelve disfuncional? Y no voy a utilizar la palabra tóxico porque me parece más apropiado utilizar la palabra disfuncional, ya que deja de ser útil para nosotros cuando se cruza cierta línea. Deja de ser funcional cuando esa actitud nos obliga a omitir ciertos detalles importantes y ciertos elementos que también repercuten en el resultado de algo. Y esos pilares y esos factores vamos a hablar un poquito más adelante. Se vuelve disfuncional cuando esa actitud nos obliga a omitir ciertos detalles de nosotros, ciertas falencias y ciertas realidades. Y sobre todo se vuelve disfuncional y contraproducente cuando esa actitud nos mete en un delirio, nos hace ver la vida de una forma muy conveniente, la cual dista de la realidad. Hace como 2 semanas, más o menos, estaba escuchando un podcast de la película de Napoleón y una persona, la cual hacía este podcast, hablaba mucho sobre cómo Napoleón llegó a ser lo que fue y hablaba mucho de su resiliencia, de su disciplina, de su capacidad de enfocarse en los estudios y agregaba algo que me parece importante cuestionar. Decía que Napoleón, al igual que todos los grandes de la historia, eran personas normales como nosotros, pero gracias a su disciplina y a su constancia con los estudios logró lo que logró. Esto es parte de esa actitud que se vuelve disfuncional y contraproducente. ¿A qué me refiero? Esta actitud, este positivismo u optimismo disfuncional muchas veces nos lleva al reduccionismo o sobresimplificación de factores. Nos hace ver que todo resultado depende únicamente de la mentalidad y de la actitud con que se enfrentan las situaciones. Y no es así. Vamos a hablar de estos factores, de los muchos factores que hay. Obviamente son demasiados, pero voy a resumirlos en 5 pilares principales. ¿Vale? Entonces, el primer factor, ¿vale? Podríamos hablar que es la mentalidad o la actitud. Eso es uno de los componentes, no es el único componente. Muchas personas que dicen, no, todo es mental, todo está dentro de ti, si lo crees, lo creas. No es tan así. Esta actitud es muy importante, la mentalidad claramente es vital para tu poder lograr ciertos objetivos, ya que la resiliencia, las ganas de
ejecutar ciertas decisiones y la actitud con que enfrentas cada circunstancia te pone en un plano diferente a una persona que está con un pesimismo todo el tiempo, que siempre ve las cosas mal. Pero en esta mentalidad yo no lo reduciría solo a la actitud, sino también a una conciencia propia, a entender realmente tus límites y sobre todo a comprender honestamente en qué eres bueno y cómo lo haces. Cuando tú entiendes cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos, cuáles son tus alcances, cuáles son tus fortalezas, es mucho más fácil y mucho más eficiente que tú puedas destacar en algo y que puedas alcanzar cierto objetivo. Si no tienes claro tu composición a nivel de habilidades y destrezas, va a ser muy pero muy difícil. Puedes tener muy buena actitud, pero si tienes un desconocimiento propio de tus capacidades y de tu forma, vamos a llevarlo un poquito a las relaciones, de cómo te estás relacionando, puedes ponerle todas las ganas, toda la actitud, toda la alegría, pero siempre vas a caer en el mismo error. Segundo, capacidad. El primero, digamos que era la actitud, el segundo serían las aptitudes. Y acá voy a traer de nuevo el podcast de Napoleón. Decir que todos los genios o todas las personas de la historia, los que marcaron la historia o los que destacaron de alguna forma, eran personas como nosotros es una gran mentira. Y sería irresponsable de mi parte decirte que tienes las mismas capacidades que muchos genios, que muchos artistas, que muchos filósofos, que muchos atletas que marcaron con su huella la historia de la humanidad. No todos somos iguales. Hay personas que tienen más inteligencia, que tienen mayor creatividad, que tienen mayor destreza, que tienen mayor astucia, que tienen mayor fuerza. Y esas diferencias son las que marcan realmente los niveles cuando se alcanzan ciertos objetivos o cuando se proponen y se ejecutan ciertas acciones. Cuando hablamos de Napoleón, de Leonardo da Vinci, de Michael Jordan, de Michael Jackson, de los grandes literatos, de los grandes filósofos, hablamos de capacidades que superan la media, que son extraordinarias. Por ende, son personas que no hacen parte de la media, están por encima. Y por eso es honesto y es mucho más real entender eso. Cuando tú entiendes y aceptas que hay personas que tienen mayores capacidades que tú en ciertas áreas, te puedes enfocar en cómo fortalecer las tuyas propias sin caer en un delirio. Cuando hablamos de estos genios grandes de la historia, cuando hablamos de todas estas personas que de alguna forma dejaron huella, hablamos de personas extraordinarias, que no son comunes, que no son normales, que más allá de su actitud, más allá de su mentalidad, tenían con qué. Y cuando tú pones y mezclas un potencial enorme con una actitud y una disciplina, ahí es donde se empiezan a ver los resultados. Pero estos dos factores no son los únicos. Antes de hablar de los otros tres, te quería anunciar que próximamente va a haber un programa donde te va a ayudar muchísimo a mejorar tus relaciones. Entonces está pendiente. Y sobre todo te quería recordar que están abiertas las inscripciones para el programa 1 a 1 conmigo. En este programa vas a trabajar cerca de 12 semanas conmigo y vamos a ver tus bloqueos en las diferentes relaciones de pareja, tu historial amoroso y cómo podemos apoyarte para transformar esa vida amorosa y lograr lo que quieres lograr y vivir lo que quieres vivir en pareja. Si estás interesado en unirte en este programa o ser parte de este programa, haz clic en la bio de tanto de Instagram como de TikTok. Tercer pilar. Hablamos de la aptitud y de la actitud, pero ahora vamos a hablar de algo vital y que nos comprende y que nos compete a todos. El contexto. Supongamos que tú tienes mucho potencial y tienes una actitud de hierro, alegría,
vitalidad, ganas por comerte el mundo. Pero si tu contexto no te favorece, va a ser muy difícil que lo logres. El contexto son todas esas circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que determinan a un individuo. No es lo mismo una persona que nace en un país con oportunidades, con educación, sin problemas de alimentación, con recursos, a una persona que no los tiene. Porque esos recursos y esos factores sociales, culturales, económicos, religiosos si quieres, van a construir el área máxima de tu alcance. El contexto va a ser vital y ha sido vital para todas las personas importantes y que marcaron la historia. Tú no conocerías a Leonardo da Vinci si el contexto donde se forjó este genio no se hubiera visto influido por los Medici. No hubieras tenido ni remota idea quién habría sido Napoleón sin escuchar de cuántos reyes y monarcas financiaron sus campañas. Muchos de los genios, muchas de las personas más destacadas de la historia pudieron haber nacido en lugares y en situaciones donde no los favorecían. Y esas situaciones terminaron truncando su potencial. Cuarto factor y muy importante, los vehículos sociales. Tenemos la mentalidad, la actitud, la capacidad, las aptitudes y el contexto, que es todo lo que nos rodea. Y ahora los vehículos sociales. Es vital que para tú construir tus objetivos y para alcanzar tus metas, te empieces a rodear de personas no solo que ya tengan lo que tú quieres tener, ni que hayan alcanzado lo que tú quieres alcanzar, sino que tengan el pavimento social o la red social para que a ti te generen esas opciones. Si tú te rodeas constantemente de personas que de alguna forma te generan y te brindan ciertas oportunidades, va a ser mucho más probable que tú generes ciertos resultados. El vehículo social o la red social va mucho más allá de personas que te digan lo que tú quieres escuchar. Los vehículos sociales son esas conexiones, ese tejido de personas que te permite impulsarte o que de alguna forma te limita. Cuando tú te rodeas de personas que constantemente invierten, que constantemente cuidan su salud, que constantemente cuidan sus relaciones, es mucho más probable que tú de alguna forma, por entendimiento conjunto o entendimiento social, copies sus mecanismos y de alguna forma escuches directamente sus consejos y te apoyes en lo que ellos han vivido y ellos te apoyen a ti. Y el último factor, y este le molesta mucho a la gente aceptarlo, y es la famosa suerte. Sí, esa suerte, ese factor invisible, esas circunstancias que no podemos controlar, nos toca a todos. La suerte es ese estar en el momento adecuado, en el lugar correcto, hablar con la persona correcta en el momento correcto, porque muchas veces podemos hablar con la misma persona, pero digamos, pues no está de buen genio o algo así, y la conversación se va a ver influida. La suerte, aunque no lo creas, ha influido notablemente en grandes acontecimientos históricos y sucesos que nos han marcado a todos. Ha influido en personas que han alcanzado grandes logros y que han destacado notablemente. Muchas personas dirán, no, la suerte no existe, la suerte la fabricas tú. No la fabricas tú porque no lo controlas todo. Es importante, recuerda, comprender tus alcances y ser completamente humilde con lo que no controlas, para así poder enfocarte en lo que realmente puedes controlar. Como ves, hay 5 factores vitales y de ahí se puede desprender mucho más. Obviamente acá no voy a caer en un reduccionismo, pero estos 5 factores vitales creo yo que son los más importantes que puedes tener en cuenta a la hora de desarrollar tu proceso. Ahora,
Ya que escuchaste esto, hay dos noticias para ti. Primero, si crees o creías que todo es mentalidad, que solo necesitas una buena actitud, te invito a que te valores en los otros cuatro pilares, en la capacidad, en el contexto, en los vehículos sociales y, por qué no, en la suerte. Y por el contrario, si tú de alguna forma creías que no todo es mentalidad, es vital que complementes los cinco elementos para ejecutar o desarrollar un balance en las cinco áreas o los cinco pilares. Al quitarle peso y quitarle responsabilidad a la mentalidad, también liberas espacio para poder concentrarte en otras cosas y para poder enfocarte en otras cosas. Como ves, puedes tener buena actitud, puedes tener optimismo, pero ese optimismo no puede pasar la línea de hacerte creer que todo lo puedes lograr si tienes buena actitud. Tienes que tener en cuenta otros factores y otros pilares que también repercuten sí o sí en tu ejecución, en tu resultado. Y también, ya que escuchaste todo esto, te quiero hacer un pequeño recordatorio. Ten en cuenta el proceso, lo que estás viviendo, esas victorias pequeñas que se dan todos los días y que muchas veces podemos caer en ignorarlas. Victorias pequeñas como el poder levantarte de tu cama, el poder comer, el poder movilizarte a tu trabajo, el poder saludar a tu familia o a tu pareja, el poder caminar. Muchos de esos acontecimientos creemos que están garantizados de por vida y no es así. Son pequeñas victorias y que hay muchas personas que ya no pueden celebrarlas. Ese acontecimiento, ese éxito, ese triunfo que quieres lograr, claro que sí, apúntale ahí. Ten en cuenta que dadas las probabilidades y dado la realidad, puede que no llegues. Y si llegas, va a ser un suceso. Concéntrate en valorar el proceso, en lo que construyes día a día. Si llegas o no, va a ser igual, a la final va a ser igual. Lo que te importa a ti es realmente construirte y sobre todo mejorar tu calidad de vida. 5%, 10%, vale, no importa, pero mejorarla. Espero que este capítulo te haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario me lo puedes hacer directamente en las redes sociales y te deseo que tengas un excelente día y una excelente semana.